Informaciones: el bombardeo aéreo de la coalición internacional contra un convoy del Estado Islámico causó un centenar de bajas entre muertos y heridos en la provincia de Nínive. Un bombardeo aéreo de la coalición internacional contra un convoy del grupo yihadista Estado Islámico causó un centenar de bajas entre muertos y heridos en las filas de los radicales en la provincia nórdica de Nínive. El presidente del Comité de Seguridad de Nínive, Mohamed Al-Bayati, explicó que la caravana estaba compuesta por vehículos blindados y a todo terreno, equipados con ametralladoras y otras armas de distinto calibre. Los yihadistas se desplazaban en ese convoy de la zona de Sinjar a la de Al-Jazira, situada a 120 kilómetros al oeste de Mosul, capital de Nínive. El ataque destruyó el convoy totalmente y más de 100 muertos y heridos ingresaron en el hospital de la cercana Tel Afar. Así lo indicó el jefe de las operaciones de la seguridad de Nínive en un comunicado. El Estado Islámico ocupó Mosul y la mayoría de Nínive en junio de 2014 y proclamó un califato en las zonas bajo su control de Irak y Siria. Las fuerzas de Irak y los efectivos kurdos o peshmergas luchan en varios frentes del país para acabar con los extremistas con el respaldo de los bombardeos aéreos de la coalición, liderada por Estados Unidos. Muy bien, hablemos de un tema realmente increíble. Los abusos cometidos por los llamados cascos azules de Naciones Unidas sigue siendo un tema de discusión. En un reciente informe de la Oficina Interna de Supervisión de Servicios de la ONU, se determinó que cientos de mujeres en Haití y Liberia habrían sido empujadas por los mismos efectivos del organismo a dedicarse a la prostitución a cambio de dinero. El informe alude al menos a 480 denuncias por hechos ocurridos entre los años 2008 y 2013, de los cuales un tercio de las víctimas habrían sido niños. Solo el año pasado se habrían registrado 51 casos. Llegado a 125.000 cascos azules en todo el mundo, ya sea en misiones de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto, realizando labores de asistencia en naciones azotadas por los desastres naturales. Muy bien, y podemos imaginar lo que puede significar también para las víctimas, ¿no? Quien se supone debe llegar al país para ayudarte termina haciéndote daño, ¿no? Eso también afecta muchísimo, sobre todo a población vulnerable como son los niños, ¿no? Yo no sé ese criterio de selección de las personas, ¿por qué son tan de verdad malos y abusivos? Sí, como tú bien has señalado, la actividad de las Naciones Unidas en sus últimos años se ha incrementado en torno a situaciones de crisis internas que existen en diferentes partes del mundo, a tal punto que las Naciones Unidas tienen desplegados en este momento un número bastante considerable, más de 120.000 cascos azules a lo largo del mundo, en diferentes países, y además cascos azules que provienen de diferentes también países. Claro. Hay países africanos, hay países latinoamericanos, hay países europeos que de alguna manera mandan a sus soldados, a sus contingentes militares a participar como cascos azules. El problema es que esto no se genera en un país específico ni ha sido causa de un ejército específico, sino hemos visto casos de abusos, en este caso de abusos sexuales, básicamente en muchos países, en Haití, en países africanos y por parte de fuerzas militares de diferente origen, lo cual obviamente es preocupante. ¿Por qué? Porque ya las Naciones Unidas per se tienen serios cuestionamientos en materia de su nivel de eficiencia, qué tan eficientes son para, digamos, de alguna manera promover o tender a la paz y seguridad del mundo, su principal objetivo. Sin embargo, un tema en el cual la ONU todavía era reconocida por el alto nivel de legitimidad, es el órgano encargado de hacer estas labores. Sin embargo, cuando escuchamos casos de corrupción, que han sido muy importantes en la última década, cuando escuchamos casos de cascos azules inmersos en venta de armas, en narcotráfico, que también se han presentado, y cuando escuchamos casos de cascos azules que en este informe específico, que entre el 2008 y 2013 han llevado a cabo este tipo de acciones de abusos sexuales, y que inclusive en el 2014 encontramos más de 50 casos, uno se pregunta, pues, ¿qué nivel de legitimidad tiene el accionar de la ONU? No solamente su eficiencia, que ya por sí es cuestionada en tanto pues hay diferencias al interior, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, sino que también qué nivel de legitimidad para hacer frente a este tipo de situaciones críticas que requieren pues una organización que de alguna manera comande pues un accionar en ese sentido. Muy bien, y vamos con otras informaciones. La policía busca a 2 asesinos que escaparon hace unos días de una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos.
La búsqueda de dos presos que escaparon de una prisión de máxima seguridad de Nueva York y que mantienen vilo Estados Unidos desde hace 5 días fue extendida hoy al vecino estado de Vermont. David Sweet y Richard Matt, condenados a cadena perpetua por asesinato, huyeron de su celda de la correccional Clinton Facility de Nueva York, excavando un túnel y dejando bultos en la cama para parecer que estaban dormidos. La cinematográfica fuga fue descubierta el sábado por la mañana, después de que durante las rondas de la noche los guardias detectaran su ausencia. Desde entonces, la policía local y federal los buscó por todo el estado, incluso con registros casa por casa. Las autoridades de Vermont fueron notificadas de que los presos de 34 y 48 años podrían haber cruzado la frontera entre los estados. Según la dirección de la cárcel, es la primera fuga que se produce en el sector de máxima seguridad desde la construcción de las instalaciones en 1865, donde cumplen condena unos 3.000 hombres. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que la máxima prioridad es capturar a estos hombres e instó a los residentes de ambos estados a estar alertas. Necesitamos encontrar estos prófugos, señaló Cuomo. Son hombres peligrosos, son asesinos, no hay razones para pensar que no lo harían de nuevo, advirtió. Cabe resaltar que las autoridades ofrecen una recompensa de $100.000 por información que lleve a la captura de estos dos peligrosos delincuentes. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con mucho más, entre ellos con la muerte del popular actor Christopher Lee, conocido por el papel de Drácula. Volvemos.